¿Cuántas noches había contemplado Carmen el lento discurrir del antiguo cauce del Turia desde su balcón, preguntándose si la vida le reservaba algo más que el eco de los recuerdos y el aroma dulzón de los jazmines que Manuel tanto amaba? 5 años. 5 años desde que el silencio se había instalado en el piso del ensanche, un silencio denso, a veces compañero, a veces carcelero. A sus 68 años, Carmen Rodríguez López no se consideraba una mujer infeliz. Pero la soledad, esa visitante persistente, a menudo se sentaba a su mesa sin ser invitada, especialmente cuando el sol de Valencia se despedía con sus fuegos anaranjados y la ciudad encendía sus luces como promesas lejanas. Sus hijos, Sofía y Javier, eran su ancla. Sofía, la abogada, pragmática y con los pies en la tierra, llamaba cada 2 días, sus conversaciones un torbellino de consejos y preocupaciones veladas. Javier, el músico, el alma bohemia de la familia, aparecía con su guitarra y una sonrisa que aliviaba, pero ambos tenían sus vidas, sus propias mareas que navegar. El club de lectura de los martes y sus queridas plantas que convertían su balcón en un pequeño oasis urbano eran sus refugios. Pero el hueco en el alma, ese espacio que solo una compañía cómplice podía llenar, seguía ahí, latiendo suavemente. Fue en el taller de memoria del Centro de Mayores del barrio del Carmen, entre evocaciones de calles olvidadas y canciones de juventud, donde conoció a Antonio García. 70 años, viudo también, ingeniero jubilado con una conversación fácil y una sonrisa que parecía genuinamente amable. Sus ojos, de un azul inesperado bajo unas cejas canosas y pobladas, la miraron con un interés que Carmen creía haber olvidado. Empezaron con un café después del taller, luego otro. Antonio hablaba de sus viajes, de sus hijos ya mayores e independientes, de su chalet en la Eliana, un retiro tranquilo. Carmen escuchaba, y una pequeña semilla de ilusión, tímida y temerosa, comenzó a brotar en el jardín descuidado de su corazón. Notó cómo su mano, al recoger la taza, temblaba ligeramente, no solo por la incipiente artritis, sino por una emoción nueva, casi adolescente. Las salidas se hicieron más frecuentes. Paseos lentos por los jardines del Turia, bajo la sombra generosa de los ficus centenarios, el aire cargado del aroma de los naranjos en flor. Cenas discretas en pequeños restaurantes de Rusafa, donde el murmullo de las conversaciones ajenas les envolvía en una agradable intimidad. Carmen se sorprendía a sí misma eligiendo con más esmero su ropa. Un toque de color en los labios, el perfume que Manuel le regaló en su último aniversario y que había permanecido intacto en el tocador. Se sentía viva, rejuvenecida. Pero la prudencia, esa vieja compañera de viudez, no la abandonaba. «Pareces otra, Carmen», le dijo Pilar, su amiga del alma, otra viuda que conocía bien los laberintos de la soledad, mientras compartían una horchata en Santa Catalina. «Tienes un brillo en los ojos que hacía tiempo no te veía. ¿Ese Antonio tiene la culpa?» Carmen sonrió, un rubor casi imperceptible tiñendo sus mejillas. «Es agradable, Pilar. Hacía tanto que no hablaba así con un hombre». Pilar removió su horchata con el fartón, su mirada volviéndose seria. «Ten cuidado, amiga. A nuestra edad, las cosas no son tan sencillas como parecen. Acuérdate de Consuelo, la del tercero. Se casó con aquel viudo tan simpático y acabó perdiendo hasta la camisa. No digo que este Antonio sea igual, pero una ya ha visto mucho». Las palabras de Pilar, aunque dichas con cariño, fueron como una pequeña nube ensombreciendo el cielo recién despejado de Carmen. Antonio, por su parte, parecía el compañero ideal. Atento, sin ser empalagoso, culto, sin ser pedante, y con un sentido del humor que le arrancaba carcajadas sinceras. Le hablaba de sus nietos, de sus aficiones, de lo mucho que echaba de menos tener a alguien con quien compartir una paella los domingos. Y Carmen, a pesar de la advertencia de Pilar, se dejaba llevar por la calidez de su compañía, por la promesa de un otoño menos solitario. Una noche, tras una cena en un restaurante con vistas al puerto, mientras el reflejo de la luna danzaba sobre las aguas oscuras, Antonio tomó la mano de Carmen entre las suyas. Sus manos eran grandes, firmes, la piel curtida por el sol. «Carmen», comenzó, su voz un poco más grave de lo habitual, «estos meses contigo han sido un regalo. Me has devuelto la alegría. Y no quiero que esto se quede aquí». Carmen sintió un vuelco en el corazón. «He estado pensando mucho», continuó Antonio, sus ojos azules fijos en los de ella. «Somos 2 personas solas que se entienden, que se hacen bien. ¿Por qué no dar un paso más? Me gustaría que te vinieras a vivir conmigo a la Eliana. El chalet es grande, tranquilo,
Y quién sabe, quizás más adelante podríamos incluso formalizarlo, casarnos, para estar más seguros, para protegernos mutuamente. La propuesta cayó sobre Carmen como una bomba inesperada. Se quedó sin aliento, un torbellino de emociones contradictorias agolpándose en su pecho, la ilusión de una vida compartida, el miedo a lo desconocido, la esperanza de espantar la soledad, la ansiedad por las complicaciones que intuía. El piso del ensanche, su refugio, sus recuerdos con Manuel, ¿abandonarlo todo? ¿Casarse de nuevo? Antonio, yo no sé qué decir, balbuceó, retirando suavemente su mano. Es mucho en qué pensar. Antonio sonrió con comprensión, aunque una sombra de decepción cruzó fugazmente por su rostro. Claro, Carmen, tómate tu tiempo. No quiero presionarte, pero piénsalo. Podríamos ser muy felices. El regreso a casa fue un torbellino de pensamientos. La imagen de una vida junto a Antonio, con mañanas compartidas y tardes de conversación, se mezclaba con el temor a perder su independencia, su paz, la armonía con sus hijos. La palabra matrimonio resonaba con un peso inmenso, cargada de implicaciones legales y emocionales que a su edad parecían montañas insalvables. La primera persona a la que Carmen decidió contarle la propuesta de Antonio fue Sofía. La llamó al día siguiente, intentando que su voz sonara casual, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. «Mamá, ¿qué tal el taller de memoria?», preguntó Sofía, su tono eficiente de siempre. «Bien, hija, bien. Oye, quería comentarte algo. Antonio me ha propuesto que me vaya a vivir con él, a su chalet, e incluso ha hablado de casarnos». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio tan denso que Carmen casi podía oír los engranajes del cerebro de su hija trabajando a toda velocidad. «¿Casaros?», repitió Sofía, y en su voz ya no había eficiencia, sino una alarma apenas contenida. «Mamá, pero así de repente. ¿Habéis hablado de cosas importantes? ¿De tu piso? ¿De tus ahorros? ¿De la legítima? Sabes que estas cosas no son un juego». Carmen sintió una punzada de irritación. «Hija, por favor, claro que no es un juego. Antonio es un buen hombre y yo...» «No digo que no lo sea, mamá», la interrumpió Sofía, su tono ahora más firme, «pero un buen hombre también puede tener intereses. O hijos con intereses. ¿Conoces bien su situación económica? ¿Sus deudas, si las tiene? ¿Su testamento? Tienes un patrimonio, mamá, pequeño, pero tuyo, fruto del trabajo de toda una vida con papá. No puedes arriesgarlo así como así». Las palabras de Sofía, aunque duras, resonaban con una lógica implacable. Carmen intentó defender su derecho a buscar la felicidad, a no querer pasar el resto de sus días sola, pero la preocupación en la voz de su hija era un lastre. Con Javier la conversación fue diferente, aunque no menos inquietante. Su hijo músico, siempre más comprensivo con los vericuetos del corazón, la escuchó con atención. «Vaya, mamá, eso es una noticia. Entiendo que te haga ilusión. Antonio parece un tipo majo. Pero Sofía tiene razón en una cosa. Hay que ser prudentes. A estas alturas, unir dos vidas, dos patrimonios, es complicado. ¿Estás segura de qué es lo que quieres?». La conversación con sus hijos dejó a Carmen sumida en un mar de dudas. La ilusión inicial se veía empañada por una creciente ansiedad. Estaba siendo ingenua. Estaba idealizando a Antonio y la perspectiva de una nueva vida juntos. Decidió que necesitaba hablar con Antonio, aclarar esos aspectos prácticos que tanto preocupaban a Sofía. Lo invitó a merendar a su piso, un territorio neutral donde se sentía más segura. Preparó café y unos bizcochos de naranja, cuya receta guardaba de su madre. «Antonio», comenzó Carmen, una vez que hubieron charlado un rato sobre temas triviales, «he estado pensando mucho en tu propuesta. Y mis hijos, bueno, están preocupados. Ya sabes, por el piso, por mis cosas». Antonio dejó la taza de café sobre el platillo, su expresión volviéndose seria. «Carmen, cariño, esas cosas son secundarias. Lo importante es que nos queremos, que nos hacemos bien. ¿No crees que el amor lo arregla todo? El amor es importante, Antonio, fundamental. Pero a nuestra edad hay realidades que no podemos ignorar. Si fuéramos a vivir juntos, o si nos casáramos, ¿cómo organizaríamos las cosas? Régimen de gananciales, separación de bienes y los testamentos». Antonio hizo un gesto vago con la mano. «Ya lo arreglaríamos. No te preocupes por eso ahora. Mis hijos son muy suyos con el tema del patrimonio, es verdad. Tuvieron algunos problemas con la herencia de su madre, pero conmigo será diferente. Confía en mí». Carmen no se quedó tranquila. La evasiva de Antonio, su forma de restar importancia a asuntos que para ella eran cruciales, encendió una pequeña luz de alarma. «Confía en mí». Pero ¿cómo confiar ciegamente cuando tanto estaba en juego?
Unas semanas después, Antonio la invitó a comer a su chalet en La Eliana para que conociera a sus hijos, Laura y Miguel. Carmen aceptó, aunque con cierta aprensión. El chalet era espacioso, con un jardín bien cuidado y una piscina que brillaba bajo el sol de mediodía. Laura, una mujer de unos 40 y tantos años, con un aire ejecutivo similar al de Sofía, la recibió con una sonrisa correcta, pero fría. Miguel, algo menor, parecía más relajado, pero sus ojos evaluadores no se perdieron detalle. La comida fue tensa, conversaciones forzadas, silencios incómodos. Carmen sentía las miradas de los hijos de Antonio clavadas en ella, analizándola, sopesándola. Intentó ser natural, contar anécdotas de sus viajes con Manuel, hablar de sus aficiones. Pero cada palabra parecía caer en un vacío. En un momento, mientras Antonio había ido a la cocina por más vino, Laura se inclinó hacia Carmen. Mi padre parece muy contento contigo, Carmen. Hacía tiempo que no le veíamos así. La verdad es que ahora que se va haciendo mayor, necesita compañía. Y cuidados, claro. Alguien que esté pendiente de él. El comentario, dicho con aparente inocencia, le cayó a Carmen como un jarro de agua fría. ¿Cuidados? ¿Era eso lo que veían en ella? ¿Una cuidadora para su padre? La ilusión, ya maltrecha, recibió otro golpe. Empezaba a sentir que el lienzo de su posible futuro con Antonio se llenaba de sombras inesperadas. La realidad no tardó en llamar a su puerta de una forma mucho más tangible. Unas semanas después de la comida en el chalet, Antonio cogió una gripe fuerte, de esas que te dejan varios días en cama con fiebre y malestar general. Carmen, preocupada, se ofreció a ir a la Eliana a cuidarlo. No te molestes, Carmen, ya me las apañaré, dijo Antonio con voz débil por teléfono. No es molestia, Antonio. Para eso estamos, ¿no? Así, Carmen se instaló durante casi una semana en el chalet de Antonio, y lo que en principio fue un gesto de cariño se convirtió en una prueba de resistencia. Antonio, febril y quejumbroso, requería atención constante, sopas, medicinas a sus horas, cambios de sábanas, compañía para mitigar el aburrimiento. Carmen lo hacía de buena gana, pero el cansancio empezó a hacer mella. Los hijos de Antonio llamaban por teléfono para preguntar por su padre, pero sus visitas eran breves, casi protocolarias. Estamos muy liados con el trabajo, Carmen. Menos mal que estás tú aquí, le decía Laura con una sonrisa que a Carmen le pareció más de alivio que de agradecimiento. Se encontró fregando platos en una cocina que no era la suya, haciendo la colada de un hombre que apenas conocía íntimamente, sintiéndose más una enfermera o una asistenta que una posible compañera de vida. Una tarde, mientras Antonio dormitaba, Carmen se sentó en la terraza, contemplando el jardín impecable. Se sentía agotada, física y emocionalmente, y una pregunta incómoda comenzó a formarse en su mente. ¿Era esta la vida que quería? Una vejez dedicada a cuidar de otro, con la sombra de unos hijos adultos que parecían verla más como una solución práctica que como la pareja de su padre. Cuando Antonio por fin se recuperó y Carmen regresó a su piso del ensanche, sintió un alivio inmenso al cerrar la puerta tras de sí. Su hogar, su pequeño refugio, le pareció más acogedor que nunca. La experiencia en el chalet la había dejado pensativa y con un pozo de amargura. Pilar, al tanto de la situación, la llamó esa misma tarde. «¿Qué tal el enfermo? ¿Y la enfermera?», preguntó con su habitual franqueza. Carmen suspiró. El enfermo mejor. La enfermera, agotada y con muchas dudas, Pilar. Y entonces, como si el destino quisiera subrayar sus temores, Pilar le contó con todo detalle la historia de su amiga Inma. Inma, una mujer alegre y confiada, se había casado en segundas nupcias con un viudo encantador. Al principio todo fue de color de rosa, pero pronto empezaron los problemas económicos. El nuevo marido tenía deudas ocultas, negocios fallidos. Inma, por amor, había avalado un préstamo, luego otro. Acabó perdiendo su piso, el que había heredado de sus padres, y enfrentada a sus propios hijos, que no entendían cómo su madre había podido ser tan ingenua. Ahora vive de alquiler en un pisito minúsculo, y apenas se habla con sus hijos, concluyó Pilar, su voz teñida de tristeza. Y todo por no querer ver la realidad, por dejarse llevar por las palabras bonitas. La historia de Inma cayó sobre Carmen como una losa. Las similitudes, aunque no exactas, eran demasiado evidentes. La evasiva de Antonio sobre los temas económicos, la actitud de sus hijos, la sensación de estar siendo evaluada, todo encajaba en un patrón preocupante. Inquieta, Carmen decidió que necesitaba más información. No podía tomar una decisión tan trascendental basada solo en intuiciones o en el miedo.
Sofía, con sus recursos de abogada, se ofreció a investigar discretamente la situación de Antonio. No le gustó la idea de espiar a nadie, pero la tranquilidad de su madre estaba en juego. Mientras tanto, Carmen empezó a buscar por su cuenta en Internet. Artículos sobre segundas nupcias en la tercera edad, foros donde la gente compartía sus experiencias. Lo que encontró no hizo más que aumentar su desasosiego. Las estadísticas eran alarmantes, un porcentaje mucho más alto de divorcios en segundas nupcias tardías que en los primeros matrimonios. Los problemas más comunes, disputas por el patrimonio, conflictos con los hijos de ambas partes, la carga del cuidado de un cónyuge enfermo, expectativas no cumplidas. Un artículo incluso citaba un estudio que hablaba de un 78% más de fracasos, una cifra que se le grabó a fuego. Paralelamente, Antonio, ya completamente recuperado, empezó a hablar con más insistencia de sus planes futuros. «He estado pensando, Carmen», le dijo un día mientras paseaban por el mercado central, entre el bullicio y los aromas de frutas frescas y pescado, «que tu piso del ensanche, aunque tiene mucho encanto, se nos quedaría pequeño. Y es un poco antiguo, necesitaría muchas reformas. Podríamos venderlo, y con ese dinero y algo que yo tengo ahorrado, podríamos hacer una reforma importante en el chalet, o incluso crear un fondo común de inversiones para nuestra vejez. Para estar tranquilos y no depender de nadie». La sugerencia, hecha con aparente naturalidad, heló la sangre de Carmen. ¿Vender su piso? Su único bien propio, el hogar donde había vivido los momentos más importantes de su vida con Manuel y sus hijos. Un fondo común de inversiones con un hombre del que empezaba a desconfiar. Las dudas crecían como una marea oscura, amenazando con ahogar la poca ilusión que le quedaba. Carmen sintió que había llegado el momento de la verdad. No podía seguir eludiendo la confrontación, ni permitiendo que la ambigüedad y las medias tintas siguieran minando su tranquilidad. Armada de valor y con las ideas mucho más claras después de sus investigaciones y la conversación con Pilar, decidió tener una charla seria y definitiva con Antonio. Eligió su propio terreno, su piso, donde se sentía más fuerte. «Antonio», comenzó Carmen, su voz firme a pesar del temblor interno, «necesito que hablemos con total sinceridad sobre nosotros y nuestro futuro. Sobre tu propuesta». Antonio, que había llegado con una caja de bombones y una sonrisa radiante, pareció sorprenderse por el tono grave de Carmen. Dejó los bombones sobre la mesita del salón y se sentó frente a ella. «Claro, Carmen, dime. ¿Qué te preocupa?» «Me preocupan muchas cosas, Antonio. Me preocupa la idea de vender mi piso. Me preocupa cómo organizaríamos nuestras finanzas si viviéramos juntos o nos casáramos. Me preocupa el papel de nuestros hijos en todo esto y cómo proteger lo que cada uno tiene». Carmen fue desgranando sus temores uno por uno, con calma pero sin rodeos. Le habló de la necesidad de acuerdos claros, de un posible régimen de separación de bienes si llegaran a casarse, o de un contrato de convivencia muy detallado que especificara qué ocurriría con los bienes de cada uno en cualquier circunstancia. Mencionó la importancia de los testamentos, de dejar las cosas bien atadas para no crear problemas a sus respectivos hijos. La sonrisa de Antonio se fue desvaneciendo a medida que Carmen hablaba. Cuando ella terminó, un silencio tenso llenó la pequeña sala de estar. «Carmen», dijo finalmente Antonio, y en su voz había una mezcla de sorpresa y ofensa, «¿de verdad piensas todo eso? ¿No confías en mí? Después de todo este tiempo juntos, ¿crees que quiero aprovecharme de ti? Pensé que éramos un equipo, que lo nuestro era diferente. Si empezamos con desconfianzas, con abogados y papeles, así no se puede construir nada». Intentó apelar al sentimentalismo, a los buenos momentos que habían compartido. Habló del amor, de la compañía, de lo mucho que se necesitaban mutuamente. Pero Carmen esta vez no se dejó llevar. «No se trata de desconfianza, Antonio, sino de realismo. A nuestra edad tenemos responsabilidades, tenemos hijos, tenemos un pasado. No podemos actuar como si tuviéramos 20 años y toda la vida por delante, sin nada que perder. Yo necesito seguridad, necesito saber que mi independencia y el futuro de mis hijos están protegidos». La conversación se prolongó durante más de una hora. Salieron a la luz las diferentes expectativas. Antonio imaginaba una unión total, una fusión de vidas y patrimonios donde lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Carmen, en cambio, buscaba una compañía cómplice, un apoyo mutuo, pero preservando su autonomía y asegurando la herencia de Sofía y Javier. Las dos visiones parecían irreconciliables.
Antonio no entendía o no quería entender la necesidad de Carmen de poner límites, de protegerse. Lo veía como una falta de entrega, como una duda sobre sus sentimientos. «Entonces, ¿qué me estás diciendo, Carmen?», preguntó finalmente Antonio, su tono ahora teñido de una frialdad que Carmen no le conocía. «¿Que prefieres tus 4 paredes y tus ahorros a una vida conmigo?». La pregunta fue como una bofetada. «No es eso, Antonio, y lo sabes, pero no puedo construir una vida contigo sobre la inseguridad y el miedo. Necesito certezas que tú no pareces dispuesto a darme». La despedida fue fría. Antonio se marchó sin los bombones, dejando tras de sí un rastro de decepción y una sensación de fracaso en el aire. Carmen se quedó sola en su salón, con el corazón encogido, pero extrañamente con una sensación de alivio. Había dicho lo que pensaba, había sido fiel a sí misma. Al día siguiente, Carmen se reunió con Sofía y Javier en una cafetería del centro. Les contó con total honestidad la conversación con Antonio, sus crecientes temores y la firmeza con la que había defendido su postura. Sofía, al ver que su madre estaba siendo prudente y no se dejaba llevar por impulsos, se mostró mucho más calmada y comprensiva. «Has hecho bien, mamá. Me alegro de que hayas sido clara con él. Si de verdad te quisiera y te respetara, entendería tus preocupaciones. Si necesitas ayuda legal para redactar cualquier tipo de acuerdo o para revisar algo, ya sabes que aquí estoy». Javier tomó la mano de su madre. «Mamá, lo único que queremos es que seas feliz, pero sobre todo que estés tranquila y segura. Si esta relación te va a generar más angustia que alegría, quizás no sea para ti. No tienes que demostrarle nada a nadie, ni tienes por qué sentirte obligada a tener pareja si no estás convencida». Las palabras de sus hijos fueron un bálsamo para Carmen. Sentir su apoyo incondicional, su respeto por sus decisiones, le dio una fuerza renovada. Esa noche, sin embargo, fue larga y difícil. Carmen apenas durmió. En la oscuridad de su dormitorio, con el único sonido del lejano tráfico de la Gran Vía, repasó su vida, su matrimonio con Manuel, con sus luces y sus sombras, pero siempre basado en el respeto mutuo y en la protección de la familia. Los sacrificios hechos, el valor de su independencia duramente ganada tras la viudez. Pensó en la soledad, esa vieja conocida, pero también en la paz de su hogar, en sus pequeñas rutinas que le daban seguridad. Sopesó la promesa de compañía que le ofrecía Antonio contra el riesgo evidente de conflicto, pérdida y desilusión. ¿Valía la pena? A la mañana siguiente, con la primera luz del alba filtrándose por las persianas, Carmen tomó una decisión. Sentía una claridad que no había experimentado en meses. El corazón le pesaba por la ilusión perdida, por el sueño de una vejez acompañada que se desvanecía, pero al mismo tiempo una serenidad profunda la invadía. Sabía lo que tenía que hacer. Cogió el teléfono y marcó el número de Antonio. Le temblaban un poco las manos, pero su voz, cuando él contestó, sonó firme y calmada. «Antonio, soy Carmen. Necesito hablar contigo». «Carmen». La voz de Antonio era distante, casi irreconocible. «Supongo que ya has tomado una decisión». «Sí, Antonio. Lo he pensado mucho. Valoro de verdad la compañía que me has ofrecido estos meses, los buenos momentos que hemos pasado juntos, pero no puedo seguir adelante con nuestros planes». Hubo un silencio al otro lado. Carmen continuó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No estoy dispuesta a arriesgar mi patrimonio, la herencia de mis hijos, ni mi paz mental por una unión que desde el principio se presenta tan complicada y llena de condiciones que no puedo aceptar. Necesito proteger mi independencia, y no veo que tú estés dispuesto a respetar eso de la manera que yo necesito. O sea, que todo se reduce al dinero, ¿no?», replicó Antonio, y esta vez no había ni rastro de la amabilidad que tanto había cautivado a Carmen. Su tono era agrio, resentido. «Siempre supe que eras más calculadora de lo que parecías». Las palabras de Antonio la hirieron, pero ya no la desestabilizaron. Confirmaban, de alguna manera, que había tomado la decisión correcta. «No, Antonio, no se reduce al dinero. Se reduce al respeto, a la confianza mutua, a la transparencia y a la tranquilidad, algo que siento que contigo, en estas condiciones, no voy a tener. Te deseo lo mejor, de verdad, pero nuestros caminos tienen que separarse aquí». Colgó el teléfono con una sensación agridulce. El final de una historia, por breve que hubiera sido, siempre dejaba un pozo de tristeza. Pero por encima de la tristeza flotaba una inmensa sensación de alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Había elegido, y había elegido bien. Las semanas que siguieron no fueron fáciles.
Hubo momentos de soledad más intensa, recuerdos de las risas compartidas con Antonio, preguntas sobre si habría podido hacer las cosas de otra manera. Pero Carmen se aferró a su decisión, a la certeza de que había protegido lo más valioso, su serenidad y su autonomía. Poco a poco la vida recuperó su ritmo. Volvió con más ahínco a sus plantas del balcón, que parecieron agradecérselo, floreciendo con un vigor renovado. Las petunias estallaban en colores vibrantes, los geranios ofrecían sus racimos escarlatas, y el jazmín seguía perfumando las noches con su aroma familiar y reconfortante. El club de lectura se convirtió en una cita ineludible, y las discusiones sobre libros con sus compañeras le abrían nuevas ventanas al mundo. Sofía y Javier, al verla más tranquila y centrada, también se relajaron. Las llamadas de Sofía se volvieron menos inquisitivas y más cariñosas. Javier la sorprendía a menudo con entradas para algún concierto de música clásica o una exposición de arte. Una tarde, mientras tomaban una horchata en Alboraya con Pilar, ésta le dijo: «Te veo bien, Carmen, más tú que nunca». Carmen sonrió. «Lo estoy, Pilar. He aprendido que la soledad puede ser una buena compañera si sabes cómo tratarla, y que la libertad de elegir tu propio camino no tiene precio». Un día, paseando por el barrio del Carmen, vio un cartel en el escaparate de un centro cívico: curso de Historia del Arte Valenciano, del gótico al modernismo. Siempre le había interesado el arte, pero nunca había encontrado el momento. Entró y se apuntó sin pensarlo 2 veces. La escena final la encuentra unas semanas después, en su balcón al atardecer. El sol de Valencia, ese pintor incansable, tiñe el cielo de tonos anaranjados y violetas. Carmen está trasplantando unas nuevas alegrías de la casa, sus manos cubiertas de tierra, una expresión serena en el rostro. Suena el teléfono. Es Javier, para recordarle que al día siguiente tienen entradas para ver una ópera en el Palau de les Arts. Cuelga y al poco vuelve a sonar. Es Pilar, proponiéndole ir a cenar unas tapas por el mercado de Colón. Carmen contempla la ciudad que se extiende a sus pies, las luces comenzando a parpadear. Siente la ausencia, sí, a veces. La vida no es un cuento de hadas donde la soledad desaparece por arte de magia, pero ya no es una ausencia dolorosa, sino una parte más del paisaje de su vida. Una vida que es suya, plenamente suya. Ha aprendido que la compañía más importante es la de una misma, y que la felicidad a menudo no está en encontrar a alguien, sino en encontrarse a una misma, en paz y en libertad. Y en ese reencuentro, Carmen había hallado un tesoro mucho más valioso que cualquier promesa de amor tardío: la dignidad de sus propias elecciones. El aroma del jazmín, intenso y dulce, envolvía el balcón, como un abrazo invisible de Manuel, aprobando quizás la fortaleza y la sabiduría de la mujer que había compartido su vida y que ahora, con valentía, navegaba sola, pero no a la deriva, el último tramo de su viaje. Carmen se acomodó en su butaca favorita, el libro que estaba leyendo olvidado sobre el regazo. La luz del atardecer entraba tamizada por las cortinas, creando una atmósfera cálida y dorada en su pequeño salón. Recordó la conversación con Antonio, la frialdad en su voz cuando ella le comunicó su decisión. Aquellas palabras: «Siempre supe que eras más calculadora de lo que parecías», aunque hirientes en su momento, ahora le producían una extraña indiferencia. No, no había sido cálculo, sino instinto de supervivencia, un profundo conocimiento de sí misma y de lo que necesitaba para mantener su equilibrio. Había días, por supuesto, en que la ausencia de una figura masculina a su lado se hacía más patente. Cuando veía a parejas de su edad paseando cogidas de la mano por el paseo marítimo, o cuando alguna amiga le contaba con entusiasmo los planes de viaje con su marido. Eran pinchazos leves, recordatorios de lo que pudo ser y no fue. Pero luego miraba a su alrededor, a su piso lleno de recuerdos y de su propia esencia, a sus plantas que crecían vigorosas bajo sus cuidados, a la agenda donde apuntaba sus clases de historia del arte, sus citas con Pilar, las comidas con sus hijos, y una sonrisa tranquila se dibujaba en sus labios. El curso de historia del arte resultó ser una revelación. Descubrió una pasión por los retablos góticos de la lonja, por la sensualidad de las esculturas de Ben-Yure, por la luz vibrante en los cuadros de Sorolla. Sus compañeras de clase, mujeres de diversas edades e historias, se convirtieron en una nueva fuente de conversación y amistad. Compartían cafés después de clase, comentaban las obras que habían visto e incluso organizaron una excursión para visitar el Museo de Bellas Artes. Carmen se sentía estimulada intelectualmente, parte de algo.
Sofía, al verla tan activa y animada, dejó de insistir con sus preguntas sobre si se sentía sola. Un día, mientras ayudaba a Carmen a ordenar unos papeles, encontró un folleto del taller de memoria donde había conocido a Antonio. «Mamá», dijo Sofía con suavidad, «¿no has pensado en volver al taller?» «Quizás». Carmen la interrumpió con una sonrisa. «No, hija. Ese capítulo ya está cerrado. Ahora tengo otros intereses. Además, la memoria la ejercito muy bien intentando recordar todos los nombres de los reyes de la corona de Aragón». Ambas rieron. La tensión que había existido entre ellas a raíz de la relación con Antonio se había disipado por completo, dejando paso a una complicidad más profunda. Sofía había aprendido a respetar la independencia de su madre, y Carmen había aprendido a valorar aún más el amor protector, aunque a veces un poco brusco, de su hija. Javier seguía siendo su cómplice en las pequeñas escapadas culturales. La llevaba a conciertos de jazz en el barrio del Carmen, a proyecciones de cine clásico en la Filmoteca, o simplemente a dar largos paseos por la Albufera, contemplando el vuelo de las aves y el reflejo del cielo en el agua. «Estás guapísima, mamá», le dijo un día, mientras compartían una paella en el palmar. «Tienes una luz especial». Carmen le acarició la mejilla. «Es la luz de la tranquilidad, hijo, de saber que estoy donde quiero estar». No todo era un camino de rosas, por supuesto. Había momentos de melancolía, especialmente en fechas señaladas como aniversarios o navidades, cuando la ausencia de Manuel se hacía más tangible, y a veces la perspectiva de envejecer sola le producía un escalofrío. ¿Qué pasaría si enfermaba gravemente? ¿Quién la cuidaría con la misma dedicación con la que ella había cuidado a Antonio durante su gripe? Pero esos pensamientos ya no la paralizaban como antes. Había hablado con sus hijos abiertamente sobre sus preocupaciones. Sofía, siempre práctica, le había ayudado a informarse sobre servicios de asistencia domiciliaria y seguros de salud. Javier le había prometido que nunca la dejarían sola. Y Carmen, aunque agradecía su apoyo, también estaba cultivando su propia red de seguridad emocional. Sus amigas, sus nuevas conocidas del curso de arte, su capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas. Un día, releyendo unos artículos que había guardado sobre las segundas nupcias en la tercera edad, encontró uno que hablaba no solo de los riesgos, sino también de la importancia de la autosuficiencia y de construir una vida plena independientemente de tener pareja o no. El artículo citaba una frase que le resonó profundamente. «Quien vive bien solo, también puede tener un buen matrimonio o una buena soledad elegida». Carmen dobló el artículo y lo guardó en un cajón. Ya no necesitaba leer sobre estadísticas ni advertencias. Había vivido su propia experiencia, había tomado sus propias decisiones y había encontrado su propio camino hacia una vejez serena. No era el camino que había imaginado años atrás, cuando soñaba con envejecer junto a Manuel, pero era su camino, y lo recorría con la cabeza alta y el corazón en paz. Pilar, su fiel amiga, seguía siendo su gran confidente. Una tarde, mientras tomaban un chocolate con churros en una horchatería tradicional cerca de la Plaza de la Reina, Pilar le preguntó: «Carmen, sinceramente, ¿te arrepientes de no haber seguido adelante con Antonio? A veces pienso que quizás fuimos demasiado negativas, que te metimos miedo». Carmen mojó un churro en el chocolate espeso, pensativa. «No, Pilar, no me arrepiento. Hubo momentos de duda, claro. Pero ahora sé que tomé la decisión correcta para mí. Antonio y yo teníamos visiones muy diferentes de lo que significaba compartir la vida a nuestra edad. Y yo no estaba dispuesta a renunciar a mi tranquilidad ni a mi independencia por una compañía que se sentía más como una carga que como un apoyo. Quizás para otra mujer, en otras circunstancias, habría funcionado, pero no para mí. Aprendí algo muy importante, Pilar», continuó Carmen, mirando a su amiga con sinceridad. «Aprendí que la soledad no es el peor de los males. Peor es la mala compañía, la sensación de estar atrapada, de no ser tú misma. Y aprendí que tengo más fuerza de la que creía, la fuerza de decir no cuando algo no me conviene, por muy tentador que parezca al principio». Pilar asintió, conmovida. «Tienes razón, Carmen. Eres una mujer fuerte y valiente». La vida de Carmen siguió su curso, marcada por las estaciones de Valencia, por el aroma cambiante de los azahares y los jazmines, por el rumor constante del mar que llegaba hasta su balcón en los días de brisa.
Siguió cultivando sus amistades, sus aficiones, su relación con sus hijos y sus nietos, que empezaban a ser adolescentes y encontraban en su abuela una conversadora interesante y comprensiva. Un verano, Sofía y su familia alquilaron un apartamento en Javea y la invitaron a pasar unas semanas con ellos. Carmen disfrutó de los baños en el mar, de las cenas al aire libre, de las risas de sus nietos. Una tarde, mientras contemplaba una puesta de sol espectacular sobre el Mongó, Sofía se sentó a su lado. «Mamá, te veo feliz», le dijo casi en un susurro. Carmen tomó la mano de su hija. «Lo soy, cariño. A mi manera. He encontrado un equilibrio. No es la felicidad arrebatadora de la juventud, ni la felicidad serena del matrimonio compartido que tuve con tu padre. Es otra cosa. Es la felicidad de la aceptación, de la paz interior, de saber quién soy y lo que quiero. Y eso, créeme, es mucho». No volvió a tener noticias de Antonio García. A veces, cuando pasaba cerca del centro de mayores del barrio del Carmen, se preguntaba qué habría sido de él, si habría encontrado esa compañía que tanto anhelaba, si habría aprendido algo de su breve historia juntos. Pero eran pensamientos fugaces, sin rencor ni nostalgia. Su capítulo con Antonio estaba cerrado y bien cerrado. En su lugar, había abierto otros capítulos en el libro de su vida. El capítulo de la Carmen estudiante de arte, el de la Carmen viajera que se atrevió a hacer una escapada a Sevilla con Pilar, el de la Carmen abuela confidente. Y todos esos capítulos estaban escritos con su propia letra, con sus propias decisiones. Una mañana de otoño, mientras ordenaba viejos álbumes de fotos, encontró una de Manuel y ella, muy jóvenes, sonriendo a la cámara en la playa de la Malvarrosa. Sintió la punzada familiar de la nostalgia, pero ya no era dolorosa. Era un recuerdo dulce, parte de un tesoro que nadie podía arrebatarle. Miró la foto durante un largo rato, luego la besó suavemente y la volvió a guardar. Cerró el álbum y se asomó al balcón. El aire fresco de la mañana le acarició el rostro. Abajo la ciudad despertaba con su trajín habitual. Sus plantas bien regadas lucían espléndidas. Cogió la pequeña regadera y les dio un poco más de agua a los geranios, que parecían sedientos. En ese momento, Carmen Rodríguez López, a sus casi 70 años, viuda, madre y abuela, se sintió profundamente agradecida. Agradecida por el amor que había tenido, por los hijos maravillosos que había criado, por las amigas leales que la acompañaban. Y sobre todo, agradecida por haber encontrado en la soledad elegida y habitada con dignidad una forma de felicidad auténtica y duradera. Una felicidad que no dependía de nadie más que de sí misma. Quizás, como decía aquel artículo, quien vive bien solo también puede tener un buen matrimonio. Pero Carmen había descubierto algo aún más importante. Quien vive bien solo, sobre todo, vive bien. Y eso en el otoño de la vida era el mayor de los logros. El sol de la mañana iluminaba su rostro, y en sus ojos castaños, antes velados por la melancolía, brillaba ahora una luz serena, la luz de la libertad conquistada, la luz de una paz interior que era sin duda su más preciada compañía. El aroma del jazmín, siempre presente, se mezclaba con el del café recién hecho que llegaba desde su cocina. Un nuevo día comenzaba en Valencia, y Carmen estaba lista para vivirlo, a su manera, con la plenitud de quien ha aprendido a ser su propio refugio, su propio faro. Y así la ida de Carmen continuó, no como una espera pasiva del final, sino como una activa construcción de momentos significativos. Las clases de historia del arte la llevaron a redescubrir su propia ciudad con ojos nuevos. Ya no paseaba por la lonja de la Seda como una turista más. Ahora veía los detalles de sus columnas helicoidales, entendía el simbolismo de sus gárgolas y podía explicar a sus nietos la importancia de aquel edificio en el siglo de oro valenciano. Se unió a un grupo de voluntariado en la biblioteca del barrio, leyendo cuentos a los niños más pequeños una vez por semana. La risa y la curiosidad de aquellos pequeños eran un bálsamo para el alma. No es que la idea de una compañía masculina hubiera desaparecido por completo de su horizonte. A veces, en alguna reunión social o en sus nuevas actividades, conocía a hombres interesantes, viudos o divorciados, que le dedicaban una conversación agradable o una mirada de admiración. Carmen era cortés, simpática, pero mantenía una prudente distancia. La experiencia con Antonio le había dejado una lección imborrable, la importancia de no precipitarse, de conocer bien el terreno antes de dar un paso y, sobre todo, de no idealizar. Ya no buscaba con ahínco. Si algo surgía de forma natural, bienvenida sería la oportunidad de explorarlo.
pero siempre desde la atalaya de su independencia y con la claridad de sus prioridades. Un día su hijo Javier le comentó que un viejo amigo suyo, violinista en la orquesta de Valencia, se había quedado viudo hacía poco y estaba pasando por un momento difícil. Se llamaba Mateo, y Javier pensó que quizás a su madre le gustaría conocerle, simplemente como amigos, para compartir una afición común por la música. Carmen al principio dudó. La sombra de Antonio, aunque lejana, todavía proyectaba cierto recelo. Pero Javier insistió con tacto. «Solo un café, mamá. Es un buen hombre, y creo que os entenderíais bien hablando de música. Nada más». Finalmente Carmen aceptó. Se encontraron los tres en una cafetería cerca del Palau de la Música. Mateo era un hombre de edad similar a la de Carmen, con un aire distinguido y una mirada melancólica, pero amable. La conversación, al principio un poco forzada, pronto fluyó con naturalidad cuando empezaron a hablar de sus compositores favoritos, de conciertos memorables, de la emoción de la música en vivo. Carmen se sorprendió a sí misma disfrutando de la charla, sintiéndose cómoda. Mateo no intentó impresionarla, ni se mostró excesivamente efusivo. Simplemente compartió sus pensamientos y escuchó con interés los de ella. Al despedirse, Mateo le dijo: «Carmen, ha sido un placer conocerla. Si alguna vez le apetece ir a algún ensayo de la orquesta o simplemente tomar otro café y hablar de música,